Buenas tardes, querido docente. Soy el estudiante Luis Fernando Padilla Cox, estudiante de Derecho de la materia Contexto y Realidad Socioeconómica. Estoy haciendo la actividad del video hablando específicamente eh, del análisis de casos del contexto social, político y económico del siglo XXI, que es lo del feriado, feriado bancario, el documental visto para la actividad, que es necesario para entender toda esta actividad. Y respondiendo lo que es el video en sí, el documental, se ha preparado toda esta intervención que va a ser ahorita realizada por mi persona. El guión y el desarrollo del video es debate. Primera pregunta. ¿Cuáles fueron las causas principales de la crisis financiera que llevó al feriado bancario en el Ecuador? Podemos ver que primero fueron unas causas neoliberales y desregulación. Después de la década de los años 90, eh, partiendo de lo que fue de la Ley General de las Instituciones del Sistema Financiero del año de 1994, el gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Tajir van y producen estos mecanismos de control estatal y van surgiendo cambios estatales y, y también en la superintendencia de los bancos. También podemos ver estas prácticas bancarias irresponsables, porque se crea prácticamente una banca múltiple que se permite prácticamente que haya créditos vinculados, donde prácticamente los banqueros van y de su bolsillo prestan dinero a sí mismos y a sus propias empresas, o sea, buscaban el beneficio propio. O también había sociedades fantasmas con bajos intereses y que prácticamente no había una garantía que fuera real, sino que todo este dinero era prácticamente para beneficiarse a sí mismos y beneficiar todo lo que ellos quisieran realizar. También podemos ver factores externos y climáticos. Por ejemplo, las graves pérdidas provocadas por el fenómeno del Niño del año de entre 1997 y el año de 1998 en todo este sector agrícola, costero y toda esta caída drástica de los precios internacionales del petróleo. A partir de este gran fenómeno que causa muchos estragos, mucha daña a los ecuatorianos de esta manera en las infraestructuras, mata vidas inocentes y todo, en este sector agrícola y costero se va produciendo prácticamente una caída de los precios del petróleo, no solo en el Ecuador, sino en todo, prácticamente en demás países, en todo el mundo, porque a la final se da que alrededor de $6 por el barril, donde los ingresos prácticamente del Ecuador empezaron a disminuir, se debilitan, más bien se debilitan, y empieza a haber esta corrupción y captura del Estado por todo este financiamiento de las campañas políticas por parte de los banqueros, como Fernando Aspiazu, que es el caso de él, y Yamil Mawad. Todo esto genera un conflicto, que hay unos intereses de por medio, hay lealtades políticas a favor de todas las élites financieras existentes. Siempre van a, como se dijo anteriormente, buscar su propio beneficio. Y ese beneficio también beneficia a todas las élites que ellos mismos son parte. Respondiendo a la segunda pregunta, ¿qué impacto tuvo el feriado bancario en la economía de las familias ecuatorianas, particularmente en las clases medias y bajas? Aquí hubo una pérdida de ahorros y capacidad adquisitiva.
se va congelando los depósitos decretados por el año de 1999, el 8 de marzo, por el gobierno de aquel entonces del presidente Yamil Maguad, porque ahí vemos que muchas familias y miles de familias y, y personas ya jubiladas en ese entonces no tienen acceso a recursos de subsistencia, no pueden subsistir por ellos mismos, tienen que prácticamente tener ingresos de muchos otros lados, tienen que tener apoyo económico de las propias familias. Y vemos que vemos que también sucede la hiperreinflación, la hiperinflación y la devaluación. Todo esto que sucede por la que la moneda en ese entonces, el sucre, sufre devaluaciones aceleradas, hasta un 100% trimestral. Todos estos ahorros de una vida perdieron entre 5 y 10 veces su poder por compra. También empieza a haber la pobreza extrema y el desempleo. El cierre masivo de empresas y la venta acelerada de patrimonios familiares provocan problemas de la alimentación a la clase media y baja. Prácticamente hubo un desmantelamiento de todos los proyectos de vida de millones de personas por la falta de oportunidades, porque el gobierno o muchas veces la sociedad misma ecuatoriana no buscaba la promoción, no buscaba promover más empleo, que las propias personas puedan existir y subsistir, y prácticamente la pobreza no esté vigente. Entonces hubo esto que estoy diciendo. Como tercera pregunta, ¿cómo influyeron las políticas económicas en los años previos al feriado bancario en el colapso del sistema financiero? Hubo la estatización de las deudas privadas, la sucretización, porque hubo procesos impulsados en el año de 1983 por el Osvaldo Hurtado y por amplios movimientos durante el gobierno de Orfebres Cordero, en los que el Estado asume las deudas en dólares, va asumiendo que todo ya va cambiando, ya no es el sucre sino vamos a dólares. Y los empresarios y banqueros privados ya entienden esta situación y transfieren un costo millonario al pueblo ecuatoriano. También hay un consenso de Washington en Estados Unidos y el ajuste estructural. Todas estas recetas prácticamente neoliberales del FMI y del Banco Mundial, que se enfocan en la privatización de los servicios públicos, ya no son públicos, sino que van a ser privados. Todo empieza a privatizar y a tener una dependencia más autónoma y que no depende del Estado, sino hay una reducción del gasto estatal y la flexibilización del financiero. Y el incentivo de la especulación, las tasas de interés desreguladas de hasta un 35 y 45% en pólizas se acumulan y sedujeron a los ciudadanos a especular que un sistema sin respaldos sean reales. Ahí va la especulación de los propios ciudadanos. Y ahí está desregulación desde entre 35 y 45%. Sucede esto que pasa en ese momento. Y la cuarta pregunta, ¿qué rol desempeñaron las instituciones bancarias y el gobierno en el manejo de la crisis? La banca privada, que en ese entonces utilizó la desregulación que empezó a estar en ese momento, privatiza las ganancias y socializa las pérdidas. Y diversos banqueros huyen del país tras la quiebra de las entidades. Ejemplo, los hermanos Isaías de Filambanco. Ellos son los que huyen por esto que pasa, estas situaciones que suceden. O cierran unilateralmente las instituciones. El ejemplo de Fernando Aspiazu del Banco del Progreso. También vemos que el gobierno central y organismos de control, el gobierno de Yamil Maguad y la superintendencia de los bancos actúan de una forma sumisa y compilan lo que es lo del banco, un lugar para salvar el sector productivo. Intentan de todas las maneras salvar el sector productivo,
La Junta Monetaria y el Banco Central inyectan cientos de millones de dólares en bancos insolventes. También por parte de la creación de Agencia de Garantías y Depósitos. Hay la creación de la Agencia de Garantías de Depósitos, que aprueba a finales de los años de 1998 por este Congreso Nacional, obliga prácticamente al Estado a asumir de forma limitada los pasivos y deudas de los bancos quebrados. Se crea prácticamente esta agencia de garantía de depósitos para enfrentar estos problemas, para asumir todos estos conflictos y salvaguardar todos los intereses. Ya. Quinta pregunta. ¿Qué medidas se implementaron para estabilizar la economía tras el feriado bancario y cómo afectaron a la población? Porque aquí lo que sucede un hecho importante, que es la dolarización en la economía, y empieza a ver el dólar, porque es decretado esta moneda estadounidense, el 9 de enero del año 2000, por una tasa fija de 25.000 sucres por dólar. Ya empieza a ser decretado en estas fechas. Y también hay el efecto de la paridad impuesta, la conversión que pulveriza el salario básico, que pasó a ser aproximadamente $4. Se reduce los depósitos a los ahorristas de una quinta parte del valor. También hay ajustes y tarifazos. Incrementan los combustibles y servicios para toda la presión de cartas de intención y firmadas por el FMI. Todos estos combustibles van incrementando con el pasar del tiempo y todos estos servicios actúan con presión, bajo presión. Sexta pregunta. ¿Qué consecuencias sociales a largo plazo tuvo la crisis como la migración masiva de los ecuatorianos? Hay este éxodo migratorio importante, éxodo migratorio. Históricamente, entre los años de 1999 y el año 2003, cerca prácticamente de 2 millones de ecuatorianos van y emigran principalmente hacia España, Italia y Estados Unidos. ¿Por qué sucede esto? Por buscar una mejor vida, por buscar un mejor trabajo, por buscar un mejor futuro, porque vieron que en Ecuador no era factible esas posibilidades. Y si no hubiera unos grandes cambios en todos los ámbitos sociales y haya más trabajo, no tendrían otra opción. Y también hay la ruptura del tejido social y familiar. Miles de niños al cuidado de los abuelos, parientes, tíos, generan fenómenos de fragmentación familiar porque sus propios padres ya se fueron a buscar y darles una mejor vida a ellos desde otro país. Hay la precarización laboral y un trama psicosocial. Por todo esto, varios niños ecuatorianos sufrieron una crisis ecológica fuerte por la ausencia de los padres, por pasar prácticamente necesidades junto a otros familiares con los que estaban presentes. También hay este sostenimiento por remesas. Toda la economía nacional se estabilizó en los años posteriores, gracias al envío de remesas de los migrantes, alrededor de 23 millones de dólares entre el año 2000 al 2010. Entre estos 3 años hay esta gran cantidad de dinero y la propia ciudadanía desplazada que sostuvo la dolarización. O sea, las propias personas sostienen la dolarización. Séptima pregunta. ¿Cómo influyó el feriado bancario en la percepción de los ciudadanos sobre el sistema financiero en las instituciones en el país? Hay esta destrucción de la confianza institucional, ya la gente no confía en esta institución, en las instituciones. Surge un profundo resentimiento y desconfianza hacia la clase política y los partidos tradicionales, como el PSC, el DP, el PRE y toda esta banca privada. Hay la sensación de la injusticia y la ruina, que hay injusticia sobre otras personas y sobre otras personas que tienen mejor clase social y que solo por eso tienen una mejor vida y pueden estar estables junto con sus familias. Hay la impunidad de muchos banqueros que huyen al exterior evidenciando que la captura del sistema judicial y el Estado por grupos oligárquicos. Hay esta también depresión colectiva e indignación. Surge una depresión que es clave para entender todo lo que pasa, porque es la pérdida de la fe en la moneda, en el sucre.
y las autoridades deriva esto por parte de las autoridades las movilizaciones sociales que son constantes derrocando prácticamente al presidente desde entonces, Yamil Maguad, en el año 2000. Octava pregunta. ¿Qué lecciones dejó el feriado bancario por la gestión de crisis económicas en Ecuador y América Latina? Surge esta necesidad de regulación y control estatal. El mercado no se autorregula eficientemente porque requiere una superintendencia de los bancos y todo el Estado protege los depósitos de la ciudadanía siempre y cuando frente a un capital especulativo. Siempre el mercado va a autorregular, pase lo que pase. Y hay esta prohibición de créditos vinculados. Los bancos van a restringir de todas maneras las operaciones de los propios accionistas, porque deben garantizar la transparencia de la contabilidad y solventar su patrimonio, solventar todo el patrimonio relacionado. Y hay siempre esta prioridad de la justicia social y derechos humanos, que todas las políticas macroeconómicas no deben poner los intereses de las élites, porque siempre todos los compromisos internacionales deben estar por encima de todo derecho de vida, la alimentación y el trabajo de la población vulnerable. O sea, todas las personas deben tener estos derechos, sea cual sea su economía o clase social. Novena pregunta. ¿Cómo contribuyó la dolarización en el manejo de la crisis y cuáles fueron sus ventajas y desventajas para la economía ecuatoriana? En ventajas, siempre hubo una forma inmediata de la hiperinflación y la especulación. Al cambiarla se devuelve ciertamente una estabilidad a los precios y la previsibilidad a mediano plazo. Y las desventajas. Va eliminándose la soberanía monetaria de todo el Estado, impidiendo toda política que sea cambiaria como herramienta macroeconómica frente a todo shock externo. Hay un poder adquisitivo que se fija por el cambio de los 25.000 sucres. Y ahí siempre se ve, al estudiar estos temas en esas épocas, se ve que hay un beneficio a grandes deudores en sucres, siempre cuyas deudas se van reduciendo exponencialmente a una costa del sacrificio de los ahorristas. Última pregunta, que es la décima. ¿Qué papel desempeñan los medios de comunicación en informar general debate público sobre el feriado bancario y las consecuencias? Vínculos con la banca. Van existiendo grupos financieros que van poseyendo acciones en canales de televisión, periódicos y radios, que prácticamente ponen lo que a ellos les conviene. Todo lo que a ellos les conviene, ellos quieren poner en todos estos medios de comunicación y van protegiendo sus intereses corporativos o maquillar la falta de liquidez de sus entidades. Hay toda esta desinformación y cobertura pro-oficialista. En un inicio se intenta minimizar toda la magnitud de esta crisis y se manipula la opinión pública. O sea, las personas no podían opinar si ellos no consideraban que era beneficio para ellos. Entonces se desvía una responsabilidad de los supuestos conflictos regionales. Todo esto sucede en la capital Quito y en Guayaquil, en las grandes ciudades. Y hay esta difusión del conflicto, con una profunda crisis y el estallido social. Todas estas transmisiones en directo de protestas, marchas y relatos son perjuicios para una sociedad que pasa por una grave tragedia socioeconómica. Eso ha sido todo por hoy. Esta ha sido mi intervención, este ha sido mi video. Gracias, querido docente. Ahorita subo la actividad a Levea. Muchas gracias por escuchar.